Julio Bebione, un curioso, ¿no? Así me ha dicho que él se define. Es mi invitado esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla con el hashtag Shirley con Julio Bebione. A ver, Julio, entonces yo te decía, bueno, después que tú tenías un trabajo ya formal en los Estados Unidos. Que estaba establecido. Sí, que estaba establecido. Yo no sé quién estaba contigo al lado, ¿no? Pero decirle, bueno... Nadie me aguantaba en esa época. Pero decirle a la gente, ¿no? Bueno, yo ahorita me voy a dedicar a, diría yo, comunicar o inspirar a otros. No, y había algo más terrible de eso. Yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo dejé lo que estaba haciendo para abrirme a lo que viniera. Y estaba hablando no de abrirme a la vida, estaba hablando de dejar un salario fijo. En Estados Unidos, donde todo es tan caro además, donde no está en la casa de los padres, donde no hay amigos que puedas llegar porque te van a cobrar la renta igualmente. En ese momento es cuando yo de verdad gané la confianza en que hay un espíritu más grande que nos mueve y que los miedos, por más grandes que sean, se van quedando pequeños cuando uno deja que ese espíritu florezca. Y creo que ese fue como el primer apoyo que recibí de esa otra parte de mí, que es la parte espiritual. Y ocurrió una sucesión de hechos que lo cuento en un libro que se llama Activa tu GPS, anecdótico, pero para inspirar a otros a que confíen en las señales. Yo voy a ver a Wayne Dyer, que era un conferencista americano, que tenía una larga trayectoria, murió hace un par de años, en Fort Lauderdale, ya viviendo en Miami. Ocurrió algo interesante porque él hablaba en inglés, yo no entendía todo lo que decía, pero a su vez le entendía todo. Y dije, me gusta esto, porque yo estoy recibiendo algo más de alguien que está hablando. Me inspiró su historia. Cuando leí su historia, era un psiquiatra que decidió en un momento compartir lo que él sabía en un libro y ese libro lo abrió. Y cuando vi lo del libro dije, quizás sea este el camino. No estaba en mí escribir un libro, menos pensar que podía editar un libro. Pero empecé a escribirlo, porque dije, bueno, yo no tengo posibilidad de escribir un libro para ser publicado, pero tengo posibilidad de sentarme a escribir. Y escribí un libro que lo dediqué a la gente que venía a estos grupos, tratando de bajar un poquito el vocabulario, hablar del Espíritu Santo, que era uno de los términos que tenía el curso de milagros. Era un poco complejo para los más jóvenes, porque decía, eso es como la religión, y yo quiero algo más. Entonces le llamé La Zona, un espacio interno donde conectas con Dios. Bueno, escribo esto, que era vivir en la zona. Me piden ellos un fin de semana de retiro. Hago 8 ejercicios durante ese fin de semana. Y tenía esto ahí como un material. A las 2 o 3 semanas me llama una periodista de la agencia F, de Noticias F, porque estaban haciendo como un contrarreportaje de la Semana Santa, cómo la gente busca a Dios fuera de lo tradicional. Y me llaman para tener un quote mío, entre otros tantos. Pero cuando el destino se abre y el alma maneja las cosas, esta periodista me empieza a hablar de su hija y yo empiezo a hablar cosas de su hija, no desde un lugar divino, sino desde una conversación real. Pero no crees que te pasa esto. Bueno, ella encontró soluciones para la relación con su hija en esa entrevista. La entrevista yo no recuerdo haberla hecho porque hablamos de su hija. Pero ella me escribe y me dice, Julio, como fuiste tan amable, no voy a hacer ese reportaje, sino voy a hacer una entrevista sobre tu trabajo. Sale publicada eso en Agencia F, yo no me enteré, no había internet. A la semana me llama una productora de Telemundo y me dice, mira, queremos invitarte para que vengas a hablar de tu libro. Y yo dije, ¿del libro? Y me dijo, sí, tenemos un cable aquí de F que dice que tienes un libro. Digo, ¡ay, el libro! No existía. Ella había entendido que yo tenía un libro y escribió eso en la entrevista. Le dije, mira, ha habido un problema con la editorial, va a salir en un mes. Muevo la entrevista con Telemundo y empiezo a buscar editoriales. Ninguna quería. Una me dice, si quieres nos compras 500 libros y te lo publicamos. Eso hice, compré los 500 libros, publiqué aquello que había escrito unos meses antes, porque era lo que tenía a mano. Lo pongo en Amazon como vendedor independiente, yo lo embolsaba y demás, y creé un blog. En aquella época un website era demasiado caro. Empezaron a llegarme propuestas y demás. Yo seguía todavía con los zapatos hasta que dije, no puedo, lo nuevo no se va a abrir si yo no cierro lo viejo. Y dije, a lo que venga. Yo cerré eso, en la etapa con los zapatos. A las 2 semanas, esta periodista me publica una nota en revista Vanidades que salió en toda Latinoamérica. Bueno, a las 2 semanas más yo estaba así de correos pidiéndome, mira, queremos saber más de tu libro, porque era un momento que no había tantos libros en español de estos temas.
Bueno, y ocurrió. Y de ahí no paré más. O sea, de ahí vinieron las conferencias y me convertí en un conferencista sin ser un conferencista. Y en un escritor sin ser escritor. ¿Pero buscabas ese camino o has tenido que construirlo en función no. a esto? Lo tuve que construir. Es buena pregunta, porque en realidad no era lo que yo quería. Lo que yo quería era dar respuestas, pero tuve que ir armando una estructura por lo que iba pasando. Y así estoy. Y en ese camino, ¿crees tú que lo que ha sido tu carrera ha sido improvisada o has tenido chance de Ha poder sido espontánea. Improvisada diseñarla? a veces tiene un costado negativo. Sí fue improvisada, pero no en el sentido negativo. Creo que fue espontánea. Y sigue siendo, y creo que ese es como mi lealtad a mi propósito. No puedo yo desde mi ego, desde mis planes, ir más allá de lo que la vida me va proponiendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que en este momento está apareciendo? ¿Qué es lo que siento que es honesto hacer? Y en base a eso voy haciendo planes. Yo podría haber hecho una gran carrera para el mundo si hubiera prestado atención a productores y a buenas ofertas que he tenido. Pero esas ofertas no tienen que ver con mi destino. La felicidad no viene de afuera hacia adentro, no es nada externo que me hace feliz. La felicidad es una experiencia externa, interna, que la puedo alimentar con experiencias externas, pero que de todas maneras empieza a ocurrir en mí cuando antes de hacer algo, decidir algo, me pregunto, ¿esto me hace feliz? Y la capacidad de que, si me conviene, pero no me hace feliz, la capacidad de decir, no, esto no es para mí. A ver, yo me pregunto, si una persona atraviesa o tiene dudas, ¿no? Tiene algún vacío, está en la búsqueda de algo como tú, ¿por qué tendría que leer a Julio o contactar a Julio o ir a las conferencias y no ir a un psicólogo, a un psiquiatra? Primero, porque no quiero que se malentienda. Al leerme a mí, no tienen por qué descartar cualquier otra cosa. Eso sucede a veces. Sí, por eso lo aclaro. Sí. Digo, yo no soy un reemplazo de nada. Yo, incluso la gente que es muy religiosa y viene a mis conferencias, se va más convencida de que tiene que seguir en su religión, pero con un propósito más claro. La idea es que encuentres un mayor propósito a la vida que tienes. Y si estás, por ejemplo, viviendo un divorcio, que entiendas que si ese divorcio es lo que querías, hay una manera más fácil de llevarlo adelante, sin sufrirlo quizás, y quizás eso es lo que te puedo aportar. Que en realidad, respondiendo a tu pregunta, lo que siento que aporto desde los libros, de las conferencias, es mayor claridad. Si lo vieras de un lugar intelectual, te diría que ayudo a la gente a pensar algo más. A veces creemos que el problema es grave porque nos quedamos frente al problema y lo miramos de frente, pero si lo miras del costado y lo miras desde arriba, bueno, lo que hago es mover la cámara para que vayas mirando lo que te pasa desde otro lugar. Mi lugar favorito es desde adentro. Entonces yo te voy a decir, sí, todo lo que me estás contando es lo que tus ojos ven, la historia que te cuentas, pero ¿qué tal si empiezas a sentir lo que estás viviendo con eso y empiezas a ver por qué te pasa a ti, para qué te sirve? Y ese va a ser mi trabajo. Fíjate que te hago esta pregunta porque con relación al tema de la autoayuda, como puede catalogarse en este tipo de, digamos, la literatura ha hecho incluso un segmento. Sí, un segmento. Que es el que mantiene la industria. Correcto. Es lo más leído. Lo que Sí. tú entras en una librería o incluso ahorita en la parte digital, lo primero que sale son libros de autoayuda. Sí. Pero también en el mundo intelectual hay distancias con este tema, ¿no? Es decir, primero hay un cuestionamiento si es o no literatura, ¿no? Esto en el ámbito de las letras. Y te la respondo, no es literatura. Yo no puedo poner, yo siento mucha pena cuando me invitan a una feria del libro al lado de escritores. Yo me disculpo y digo, disculpe, no soy un escritor. Han publicado lo que yo escribí en un libro, pero eso no me hace escritor. Bueno, pero el otro punto es la distancia intelectual. Hay mucha gente que piensa que la autoayuda o aquellos que dan conferencias para ayudar a otros a encontrar su camino, pudiese caer en el terreno de la charlatanería, pero me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y me respondes esa pregunta. Ya volvemos. Shirley con Julio Bebione.